Bueno, Rosana, por segundo día consecutivo, y ya convertido en un verdadero fenómeno de masas, hubiéramos dicho. Bueno, podríamos decir, porque unas colas así no se veían en España y sobre todo con gente del pueblo, o sea, que además los ves, es la gente corriente, la gente del común, la que está haciendo cola, o sea, ahí no hay ni ex subsecretarios ni directores generales, es la gente del común, como se decía antes, como decía Garcilaso, los que viven por sus manos, es decir, los trabajadores. Bueno, la verdad es que para la familia Suárez tiene que ser una satisfacción ver cómo, es verdad que después de muerto, muy al estilo español, se le reconoce lo que hizo y más. Mi duda es, en los periódicos aparece esto como una, digamos, un recuerdo a Suárez que muchos no pueden tener. O sea, El Mundo saca, son como 10 páginas, no sé cuántas páginas, saca muchas caritas de gente que con la edad, muchos es que no, cuando ellos nacieron, Suárez había ya dejado el CDS, es decir, no han podido ni verlo, ni votarlo, ni conocerlo. Pero todos van por lo mismo. Sí. Era una España y tal, y otra gente mayor, yo lo voté, yo conocí a su familia, esa cosa española, porque mi familia era de Cebreros y es una gente muy honrada, gente muy buena y tal, esa cosa muy popular. Pero luego la gente joven dice, es que en esa época no se robaba. Es decir, que curiosamente esto se está convirtiendo, digamos, en un acta de acusación contra la casta política actual. Fíjate, ¿no? Cómo será la aceptación del acto en sí, ¿no? Que han tenido que abrir las puertas del Congreso a las 7 de la mañana en vez de a las 8, porque ya había gente esperando para aprovechar. Ayer cerraron pasadas las 2 de la madrugada. La familia estuvo allí, los nietos también estuvieron allí hasta las 2 de la madrugada, pasadas las 2 de la madrugada, para que también recibiera a los ciudadanos anónimos, ¿no? Que iban a homenajear a su padre, y eso hoy se traslada en todos los diarios. Yo me quedaría hoy con 3 imágenes. La del ciudadano anónimo, esas colas larguísimas, kilométricas, de hasta 5 horas de espera de gente queriendo entrar a rendir ese último homenaje a Suárez. La de los 3 expresidentes del gobierno. Hay un dato interesante que apunta Lucía Méndez hoy en su crónica en El Mundo. Dice, yo la verdad es que no lo he podido leer en ningún otro artículo, que el protocolo no ordenaba esa situación, la presencia de los 3 expresidentes en la escalinata del Congreso de los Diputados, sino que tenían que estar en otro lugar. Pero que es Jorge Moragas el que, viendo a los 3 expresidentes, dice, tienen que estar recibiendo el féretro, homenajeando el féretro de... Primera vez en mi vida, ojalá no fuera la Suárez. última, que tengo que hablar bien de Moragas, porque es de una imagen de nación. El presidente del Congreso le dice, bajo tu responsabilidad. Posada no quería. Si haces eso, bajo tu responsabilidad. Y Rubalcaba le da la enhorabuena a Moragas por saltarse el protocolo. Le dice, oye, de acuerdo contigo por haberte saltado este decreto, que creo que además fue aprobado por los socialistas. ¿No? Si era de sentido común, tienes a los 3 expresidentes, allí tienen que estar. Judicial por hacer eso, todo lo contrario, yo creo que ha sido una de las grandes imágenes de estas sin dos duda. zonas, ha sido los expresidentes rindiéndole tributo a otro expresidente. Bueno, y la tercera Vito imagen Rubido, Fernando Lázaro, Florentino Portero, buenos días. Tercera imagen. Artur Mas. Bueno, Artur Mas y el eco del gallo Margallo. O sea, vamos a ver, alguien, no sé, tú que eres paisano, o sea, Mariano tiene que echar a Margallo. O sea, porque ni en Filipinas se ha podido callar. Mira que está lejos Manila, ¿eh? Mira que no costaba que llegaran los galeones, una barbaridad, meses. O sea, ni en Filipinas se puede callar. Queda como un gorrino, diríamos popularmente, Artur Mas, hasta el punto que Miquel Roca le censura en público. Dice, es un activo, dice Suárez, es un activo para todos nosotros, para los enemigos de España, para los separatistas. Pero ¿cómo va a ser un activo el chuletón de Ávila para los separatistas? Bueno, pues lo dice. Y va a Margallo y le contesta que lo que haría Suárez es lo que está haciendo Mariano. O sea, nada. Dice, pero hombre, pero cállate, ¿eh? Y como no se puede callar, porque yo creo que es un problema neuronal. Hay algo. Ahora que lo han operado la hernia de hiato, yo creo que el hiato se le ha subido al cerebro. Entonces tiene ahí, en el lóbulo frontal, tiene algo
que le impide callarse. Entonces habla cuando toca y cuando no toca. Mi solución es Nueva Zelanda. Yo estuve allí, además con su majestad, y de verdad que aquello está vacío, y todos esos valles donde se grabó El Señor de los Anillos, hay algunas montañas nevadas impresionantes. Los valles son interminables. Sí, la isla sur, que es la más deshabitada, que es la más bonita. Y además, impresionante, hace un frío que pela, con lo cual te obliga a estar en casa. Pero si quieres ver mundo, vas y en primavera, entre los mosquitos, lo ves. Usted sabe además, Margallo es navegante y esas son unas aguas fascinantes. Pero de ahí a la Antártida no hay más que esto. Esa ya sería mi satisfacción. Hay un museo en Nueva Zelanda de la Antártida, que es impresionante. Margallo es navegante de aguas mediterráneas, porque hay que decir que el verano en mi pueblo también pasa alguna temporada, en mi pueblo. O sea, que aquí no se libra a nadie. No, lo que pasa es que se va, en lo que es cuando es más cálido, va al Mediterráneo. No, siempre sí, al sol que más calienta. Sí. Bueno, pero debo decir que salvo eso, que es verdad, que además es curioso, ayer Luis Herrero, que hizo una tertulia, que le salió una tertulia, que es que la transición la recordamos mejor de lo que fue realmente. Pero es que Ignacio Camuñas estuvo soberbio, sensacional. O sea, pero bueno, pues un liberal de toda la vida, de los que estuvo con Suárez, y además hablando en un tono distendido, nada embarado, no era posada, no. O sea, era tal. Pero es que estuvo simpático a Sagasti. O sea, que, claro, debe ser el entronque venezolano que tiene Ana Sagasti. Debe ser esa parte jaranera del Caribe que debe tener por algún lado, juerguista, porque estuvo Fernández muy simpático. Segundo, ¿no? Ana Sagasti no tiene Fernández por algún lado. Mientras no se llame Maduro, vamos buenos. Pero no estuvo mal Marugán, en todo lo que es Marugán. Es el socialista, digamos, berroqueño, el socialismo de, no sé si de Puerto Urraco, como decía Jorge Semprún, sí. Él decía que los de guerra, Marugán y tal, que era el socialismo de Puerto Urraco. Lleno de cariño, como siempre. Sí, siempre simpático, amigo de la humanidad. Pero fue una tertulia estupenda y, curiosamente, la gran cuestión que se planteaba era ¿por qué tanto a Suárez cuando, según recordaban, todo el mundo en la casta política y también en la aceptación popular a la hora de votarlo? La frase célebre que ayer nos acaban de recordar era «queredme menos y votadme más», porque al CDS lo votaron muy poco. Se cargó la Operación Roca, eso sí, pero su idea, que es la que han retomado luego UPyD y Ciudadanos, de que hubiera una bisagra no nacionalista, por lo que le tocó pasar, pues tampoco la mantuvo, porque no tenía ideas claras, porque Suárez ideológicamente era nulo. Hay un muy buen artículo, el primero que hizo en ese sentido José María Marco, diciendo que además no solamente no tenía ideas, sino que dejó a la derecha sin una ideología clara para aglutinar una alternativa al socialismo durante años. Pero bueno, es lo que había en el franquismo y con esos miembros hizo un cesto que no estaba nada mal, porque el guión estaba muy bien hecho. Ahora, lo de Suárez debe tener, decía ayer Ignacio Camuñas, dice, hay que reconocer otra cosa, los españoles nos gusta un catafalco. O sea, en cuanto nos pone un catafalco y un muerto ilustre, es que nos encanta ir a verlo y tal. Yo creo que en este caso hay algo más, ¿no? Hay muchas cosas más. Una de ellas es que nos gusta ir a ver al muerto ilustre, sobre todo si le hemos apedreado en vida. Sí. Que esto es una cosa muy española, ¿no? O sea, en vida le apedreamos y luego no, vamos qué allí, mal me porté con él, cuánto lo lamento. Y le queremos mucho. Por otro lado, para la gente que tiene más de 55 años, los de menos no lo han vivido. Suárez es un capítulo importante de nuestra vida. No porque fuera un estadista, que no lo fue, o sea, a diferencia de Cánovas de Castillo en el caso español o de Gaulle después de la crisis de Argelia, el que hace la transición se queda sin partido porque no tiene autoridad frente a su propia gente. O sea, en ese sentido es un político que no avanza, pero era un hombre con sentido común, era buena gente. Aparte de simpático, eso es lo más era tocante buena que gente. insistía mucho Luis Herrero, y es verdad que es de los pocos que sobrevive a la malignidad natural del poder, que es malo, porque el poder es malo y la política hace a la gente muy mala, como dicen los castizos, muy mala. Él, desde el sentido común y con patriotismo, fue muy valiente y asumió muchos riesgos. Y lo traicionaron todos, su gente y el rey. Y eso
llega la gente, dice, bueno, Eso lo saben, es sí. un buen tío, le han dado bofetadas por todos lados, acabó mal en Muy la vida mal. política, luego aparte de los temas personales con su mujer, su Terrible, hija y demás, sí, que fueron sí. tremendamente duros, y eso le hace ser muy humano y por lo tanto a la gente le despierta un cariño, sobre todo cuando ya no está con nosotros. Yo creo también que por la situación de desorientación nacional, es decir, bien o mal, la verdad es que cuando se muere Franco, sobre todo en el 76, cuando Suárez es nombrado después de Arias Navarro, un desastre sin paliativos, dijo el rey, lo dijo en el extranjero, el rey también siempre tan franco y tan tal, pero con Suárez acierta en poner a un animal telegénico, como era, director de la primera, recordaba ayer Luis, de la segunda cadena, luego de la primera, después de director general de Televisión Español, el único político de la derecha que conocía el medio moderno para ganar elecciones. O sea, yo recordaba ayer cuando lo decía, estaba escuchando a Luis, como Manuel Fraga, que era, digamos, hubiera sido el líder natural de la derecha, y además porque era el aperturista en tiempos de Franco, y no Suárez, era Fraga, pero cuando graban el primer spot, no lo repite, pues sale fatal, porque había quedado con un alcalde de Lugo. Y luego, el alcalde es un señor muy importante, no lo repito. Y no repitió y salió un spot horroroso. O sea, Suárez repitió hasta que el brillo quedó como tenía que... Es decir, que tenía una idea moderna de la política, Sí, por lo menos de la tenía tele. una telegenia bestial. Sí, Es decir, que yo creo que después de este presidente, todos los que han ido llegando de cara a lo que es la imagen televisiva han ido de Cuando Felipe era más, muy guapo de joven, sí, el más estilo ameno. más brutal, Sí, caribeño, pero era igual tenía, que tenía el Puma. salseo cuando hablaba y tal, pero yo creo que la telegenia que transmitía Suárez, yo recuerdo a mi abuela siempre la imagen de Suárez, pero qué guapo es y qué bien da en qué televisión. formal, pero Bueno, era un guapo y formal. transmitía Sí. esa esencia de buena gente. Hombre, yo soy de la generación que recordaba, Florentino, de los que no lo ha vivido en primera persona toda esa... bueno, pues esa época histórica que habéis vivido más de los que estéis por aquí y que tuvo que ser apasionante. La he leído, lógicamente. Pero lo que sí me gustaría es destacar la importancia de la gente que no ha vivido esa época y que ayer fue a ver. Quiero decir, esa generación de los que estamos demandando otro tipo de hacer política. No, y de los los que muy están, jóvenes. Eso es, esos Los jóvenes. que han nacido ya ¿por qué cuando van? Suárez ya Han estaba ido, dejando claro, ya a han ido a nivel ver intelectual este mundo, a una ¿no? figura de consenso, de diálogo, de acuerdos. Yo creo de que lo ese, que de ese sobre tipo, todo es una figura española de También, una época en que España también. tenía una idea de qué hacer consigo misma. Y la izquierda tenía una idea y la derecha tenía otra idea. Bueno, joder, la derecha tenía Supo dos y la aglutinar ideas izquierda tenía dos diferenciadas y sí, también. tirar para Había adelante, una ¿no? derecha franquista que quería evolucionar a la democracia y otra que no. Y en la izquierda había una que quería ser una socialdemocracia al estilo europeo, incluyendo los comunistas, que entonces estaban a la derecha de los socialistas, el compromiso histórico, el estilo del Pechí, etcétera. Y luego otras que no, que era la extrema izquierda, que era la ETA y la extrema izquierda. Y esos planes estaban claros. Ahora no hay ninguno. Vamos, yo no sé. Hoy el ABC nos cuenta además que la política de interior está influida cuando nos mandan observadores de la OSCE. Sí, Esto es no una sucedía ni cosa con increíble. Castilla, vamos. Estoy de acuerdo. Yo cuando me enteré me pareció lamentable que este país necesite observadores de la OSCE, es decir, ni que fuésemos Sierra Leona o, Bueno, o Mali. si ¿va? quieren venir a hacer turismo con la excusa de Lo que no te observar a pueden la es policía, influir. pues Yo de todos modos, venga el que quiera, claro. Federico, si me dejas un segundo, yo creo que la figura de Suárez también se reivindica por el momento actual que se vive, porque él, uno de sus objetivos era la concordia y la desaparición de las dos Españas. Dentro de una sociedad plural, democrática, llena de matices, etcétera, pero esa obra la destrozó fundamentalmente Zapatero. Zapatero Sin puso duda. un empeño, es decir, él fue el que abrió todo aquello sobre lo que Suárez con la ley de amnistía trató de cauterizar como heridas, todas las reabrió Zapatero. Y por eso yo creo que Además, deliberadamente. hay una parte de la sociedad española que le quiere reconocer eso justamente frente a lo que hizo. Pero yo quería apuntar, efectivamente, dos cosas. Es que en este momento en el que todo el mundo se deshace en alabanzas, que yo creo que las merece, y que, como decía Plutarco de Séneca, decía, Séneca es muy dado a embarrar la biografía de las personas, sobre todo cuando están muertas. Sí, Entonces, yo no quiero embarrar la biografía de Adolfo Suárez, ni mucho menos, pero sí creo que cometió errores tremendos y uno fue el café para todos. Eso fue un error del que hoy estamos pagando. Es decir, probablemente hoy tendríamos unas microautonomías en 3 lugares reconociéndoles aspectos casi folclóricos y culturales, nada más.
pero eso de haber hecho y finalmente ceder la competencia de educación. Eso fue tremendo, Pero fue el hay mayor que, error de la transición sin ninguna española. duda, y luego sanidad. Pero en este caso, yo antes hablaba Florentino de por qué es incapaz de hacer un partido. De hecho, en la UCD estaba todo el arco político Sí. parlamentario de cualquier país europeo. Había socialdemócratas con Paco Ordóñez, socialdemócratas civilizados, hay Sí. que decirlo, pero como hubieran sido pues Helmut Schmidt en Alemania. Alemania, no ya Willy Brandt, Helmut Schmidt, porque eran más conservadores. Había liberales que estaban en la Internacional Liberal, como Ignacio Camuñas. Democristianos había por doquier. O sea, democristianos y enredando todo, pero eran peores que los democristianos italianos. Que fueron incapaces de ir solos a las elecciones y ganar por sí mismos un escaño. Pero a Fraga sobrevivió más tiempo porque era más duro. Pero la murga que dieron y lo que enredaron, pero estaban en la Internacional Democristiana, ya que había sus fundaciones, etcétera, más los conservadores, más la línea de AP, que había gente intelectualmente muy valiosa. O sea, entre los 7 magníficos, ahí había algunos. Fernández de la Mora es Gonzalo Fernández, estaba Fernando Suárez, que la dialéctica que hay sobre la ley de reforma política, que nadie recuerda, recordamos las primeras elecciones, que es la parte alegre, pero la clave es la ley de reforma política, y hay un debate entre Blas Piñar, que era muy buen orador, y Fernando Suárez, que era un orador absolutamente extraordinario, defendiendo a Fernando Suárez, hasta el punto de que que la gente creía que Suárez, el presidente entonces, que era poco tal, era el que había hablado, Fernando Suárez, que había una gran confusión entre los Suárez, y siempre decía, Fernando Suárez, que es bastante orgulloso, con razón, porque es un hombre brillantísimo, dice, no, si es que el presidente tenía que haber sido yo, y de hecho era de los presidenciables. Ese momento fue extraordinario, es decir, había un nivel intelectual anoche en la tertulia de Luis, pero en los propios debates de las Cortes. O sea, cuando el PSOE defiende la República, en el debate de la Constitución, que la defiende Gómez Llorente, hace un discurso impresionante. O sea, un gran discurso. Yo en ese momento estaba en contra, hoy a lo mejor me lo pensaría, pero en ese momento, desde luego, era cargarse la transición, que es lo que siempre quería el PSOE. Hacer ellos la transición, la ruptura y no la reforma. ¿Qué es lo que hace Zapatero? En el fondo, el gran triunfo de Suárez es conseguir que el PSOE pues abandonara el marxismo y se convirtiera en una alternativa civilizada a la UCD. El problema es que el PSOE, por el sectarismo patológico que anida en ellos, también en Felipe y en esta gente, pues al final con Zapatero rascas y sale la fiera. Otra vez a reabrir las fosas de la guerra civil. Pero hombre, que la buscasteis y la perdisteis. Bueno, pues piensan que la van a ganar. Pero un solo detalle. En la época, yo eso lo viví en Barcelona, que se vivía de otra manera, ¿no? En la época de la transición. Y en la transición, pues los que hicimos la revista Diván, todo ese grupo de jóvenes y tal, pues habíamos evolucionado de la izquierda a unas posiciones liberales. Y un día, Alberto Cardín dijo, ya está bien. Usted, me decía, usted hará lo que quiera, pero yo me voy a la sede de UCD a afiliarme y a que me den una corbata. Bueno, ¿te creerás que en una semana no pudo encontrar abierta la sede de UCD en Barcelona Sí, me lo creo. para afiliarse y que le dieran una corbata? O sea, ¿por qué? Pues porque no era un partido. Oye, y había gente, Manolo Jiménez de Parga, que además tuvo un excelente resultado, gran orador, en fin, tío de primera. Bueno, había gente muy importante. Pues el partido estaba cerrado. En el Paseo de Gracia estaba cerrado. Nunca hubo partido. No hubo Fue partido. Gran fracaso. Hubo gente espectacular, ayer es el caso de Camuñas, ¿no? O sea, cuánta gente de mucha calidad que no tiene por qué estar en política, que se sacrifica para estar en política. Que perdían dinero en la política. Gente de muchísima talla. Sí. Porque había un guión, había una causa nacional. El guión era de Torcuato. Y ahora que a Adolfo Suárez se le rinde homenaje, hay que recordar a Torcuato que es el autor del guión y además el que tuvo el valor de dimitir
cuando se aprueba lo de nacionalidades Exacto. en la Constitución. Sí, y además, porque eso no estaba en el guión y eso era cargarse la transición y tal como estaba Y de diseñada. hecho él apuntaba el problema que hoy tenemos. El problema que hoy tenemos lo vio Torcuato Fernández Miranda cuando se opone justamente y al además párrafo. dimite y se va y muere solo como un perro En Londres. que es una historia. Yo escribí una cosa cuando la muerte de Torcuato en Londres, en cambio 16, me lo agradecieron 2 de la familia. O sea, habían pasado muy pocos años y ya nadie quería acordarse. En fin, Colacel. Oye, ¿a quién se lo recomiendas? Pues yo a Margallo. ¿A Margallo? Margallo, porque si va a ir a Nueva Zelanda, Sí. allá hace frío. Bueno, de momento está en Filipinas. No, pero yo aspiro, yo tengo la esperanza de que vaya a Auckland y de allí a la Antártida. Hoy, por cierto, escribe un artículo en La Razón el ministro de Exteriores. Viene a decir lo mismo que expresó ayer con palabras y que hemos escuchado. Lo de Artur Mas. Sí, bueno, o sea, más o insiste menos. en el error, en no respetar al muerto. De verdad. El que ahora se está cuidando mucho, porque ha pasado por el quirófano, ¿no? Y se está Sí, cuidando. pero eso tiene una Colacel. parte mala, y es que tiene una exuberancia, como come menos, está Bueno, más él es muy delgado. alto, tiene buena planta, el ministro de Exteriores. El otro día dice Gallardón, liga mucho. Mm. Vale, no cuento lo que se dijo inmediatamente a las espaldas de Gallardón. Porque ¿para qué? Bueno, Colacel le va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento, a evitar esas primeras arruguillas, las estrías, el pelo que se cae, las uñas, en fin. Sí. Lo puede encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Lo que no hace la gente es inteligente ni prudente, eso no. Ahora, para la piel, fantástico. Bueno, vamos a recordar, si están con la guía Repsol en la mano, cómo está el tiempo, porque el tiempo se ha puesto tremendo. Va a nevar en todo el norte de España, pero desde La Coruña hasta Gerona. O sea, toda la cornisa cantábrica y todos los Pirineos. Nieve. Va a nevar en realidad en prácticamente toda España, en las zonas altas, a partir de 700, 800 metros. O sea que Ávila, si Dios quiere, pues Santa Teresa, pues puede recibir nevada. La figura de su hijo, después de Santa Teresa, naturalmente, más ilustre, que ha querido enterrarse en su pueblo, como Dios manda, como siempre han hecho los españoles, se entierra en su pueblo. Bueno, el frío hoy se va a notar no demasiado, pero va a llover también y sobre todo va a haber un viento muy fuerte que acentúa la sensación de frío. No es que bajen mucho las temperaturas, no bajan gran cosa. Es que el viento pues hace que esté uno destemplado. En Madrid ahora tenemos 8 grados, camino de 15, la máxima Murcia 23 grados y la mínima 1 bajo cero en Cuenca. Hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com. Bueno, vamos a ver cómo abre hoy la bolsa, como siempre con Profim. Recordemos, Luis Fernando, ¿qué es Profim? Bueno, Profim es el mejor compañero de viaje que pueden tener nuestros oyentes que quieran rentabilizar sus ahorros, ponerlos a buen recaudo, asumiendo, como decimos siempre, el riesgo que ellos estén dispuestos a asumir. Lo pueden hacer con Profim, que es la primera empresa española en ofrecer el servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y que pueden encontrar en el teléfono 91 521 11 25. Repetimos, 91 521 11 25. Vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. El IBEX se recupera hasta ahora de las caídas registradas ayer. En este momento se anota un 0,5%, aunque cotiza por debajo de los 10.000 puntos que, como decimos, perdió ayer. En este momento la prima de riesgo española está en 176 puntos básicos, de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años en el 3,38%. Pues hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir.
En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, aprovechando que Artur Mas estaba en Madrid, Beyoncé se presentó en el Palau Sant Jordi. Así es, Federico. Con y gran arrasó. éxito. Claro. El hueco había que llenarlo. Esta Pues- mujer llena prácticamente todos los huecos, claro. Pues sí, además es que era de esperar que arrasara como lo hizo, teniendo en cuenta que su último trabajo vendió más de 80.000 ejemplares en solo 3 horas y que todas las entradas para este concierto, 18.000 nada menos, se agotaron hace meses y en solo 4 horas. Beyoncé está en su mejor momento y es que a pesar de un mal trago sobre el escenario, que todos recordaréis que desató las críticas entre algunos de sus fans, cuestionando su directo, ha demostrado que está en su mejor momento. El torrente Beyoncé continúa con esta gira que termina el 27 de marzo en Lisboa. Nuestros tuiteros, Rosana. Bueno, pues cosas como esta, por ejemplo, Daniel dice que estuvo ayer 3 horas helado en las calles de Madrid esperando para poder despedirse de un político honrado y me llevé un susto tremendo al ser recibido por Celia Villalobos. Dice, claro, uno se imagina al pobre Daniel 3 horas. Como Drácula ante el crucifijo, o sea, Y de tremendo. repente, Estaba, bueno. decía Villalobos que yo cuando estaba de agente de orden. Sí. Dice a la gente, va, dése prisa, no se queden Mira parados. que le gusta mandar. Claro, como no Pero puede yo con tampoco. Arriola, pues manda al resto de pero España. Es o muy, sea. le muy pongan un curioso uniforme inmediatamente, que hombre. una vicepresidenta del Congreso esté allí de ocupándose. Ujiera. Eso Sí, es. Sí. está mejor yo. José García dice que qué buen pueblo el español si tuviera un buen señor. Y Sí. Chema dice que en España agredir a un policía es gratuito, así como destrozar mobiliario público, no cumplir las leyes. Bueno, vamos a ver cómo está en el Congreso la cuestión, porque claro, si Celia está de Ujiera, pues ha de estar de Ujier. Ayer estuvo a punto de cargarse la segunda mejor foto, la foto buena, es la cola de la gente ante los leones del Congreso. Leones forjados, por cierto, capturados al enemigo en una de las batallas de la guerra de África, si no recuerdo mal, ¿eh? O sea que imagino que añadirían algo de bronce si faltaba, tampoco vamos ahora a discutir, pero la base está hecho, no sé si fue en la batalla de Castillejos o en Me suena a Castillejo. sí. Castillejos, ¿no? O sea, también homenaje a Prim. Jamás. Pues fíjate. Pero Ketty está allí en el Congreso y va a contarnos qué va a pasar, porque son ya las 9 casi y 20. Imagino que Posada querrá despedir cuanto antes a la gente, o no, porque este es el momento de las improvisaciones. Ketty, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bueno, hasta dentro de 40 minutos, hasta las 10 en punto, no se va a cerrar la Capilla Ardiente. Pueden seguir visitando los ciudadanos esta Capilla Ardiente de Adolfo Suárez y, de hecho, el presidente Posada lo que ha hecho es bajar a la Plaza de Neptuno para saludar a la gente que allí ya está congregada esperando a que se celebren los honores de Estado y animar a los que allí estaban a que puedan acudir todavía al Congreso porque quedan, pues como decimos, 40 minutos para que cierre esta Capilla Ardiente, tras la que se va a comenzar a rendir honores de Estado a Adolfo Suárez. Decíamos que ha hablado Posada y escuchamos su sonido abajo en la Plaza de Neptuno. Yo quiero decir a estos que han venido a rendir este último homenaje, hombre, que a mí me gustaría, si no pueden entrar, pues a las 10 vamos a cerrar, pero que aquí, en la carrera de San Jerónimo y en la Plaza de Neptuno, pues le den ese último adiós antes de que... Bueno, se ha mostrado muy satisfecho Posada porque dice que han visitado, y este es el dato, Federico, más de 30.000 personas la Capilla Ardiente de ayer. Ayer a última hora, sabéis que se cerró en torno a las 2:30 de la madrugada, cuando se fue además la familia que permaneció aquí hasta esa hora y que han llegado aquí en torno a las 8 de la mañana. Se ha abierto la Capilla Ardiente este martes a las 7:15 aproximadamente, que era la hora en la que estaba... ¿Qué actos va a haber, Ketty, han dicho, no sé, en Neptuno, Cibeles o en ambos sitios para contentar a atléticos y madridistas en un día de unión? En principio, a las 10 se cierra la puerta central del frontispicio de los Leones y, bueno, se cierra durante unos minutos en que va a estar la familia en la intimidad. Después se vuelve a abrir
Otra vez el piquete de honor va a portar el féretro hasta la Plaza de las Cortes, saliendo por la Puerta de los Leones. Allí recibirá honores de Estado y hay preparada tanto en la Plaza de Neptuno como en la Plaza de las Cortes y un poquito más hacia adelante, pues 3 compañías formadas por los 3 ejércitos, el Ejército de Tierra, el del Aire, la Armada y también la Guardia Civil. Y allí va a recibir esos honores de Estado que van a finalizar en principio lo que nos han dicho nosotros en la Plaza de Neptuno, para posteriormente pues que comiencen el rumbo a Ávila, donde va a ser enterrado el expresidente del gobierno, Federico. Pues muchas gracias, Ketty, por esta última hora. Más o menos ya sabemos la trayectoria. Es interesante, y puesto que se trata de la reparación a una figura histórica, que sea las 3 armas del Ejército y la Guardia Civil las que lo acompañen hasta el final, porque además hay que decir, es lo justo, que el Ejército fue la garantía de la transición. O sea, que esto ahora da la impresión de que el Ejército y la Guardia Civil no querían la democracia. No, en España hay democracia porque quiso el Ejército y la Guardia Civil, que era el ejército de Franco, y porque en el testamento de Franco pedía a sus compañeros de armas y a todos los españoles que apoyaran al rey Juan Carlos. Y por eso lo apoyaron, y por eso Suárez hizo la transición. O sea, que luego hubiera disensiones tremendas, que luego Suárez tuviera a Gutiérrez Mellado, que aunque, en fin, tiene muy buena prensa, a mí me parece que fue un ministro de Defensa catastrófico y que en lugar de ayudar a Suárez fue lo contrario, que luego enredaran en la zarzuela y no digamos ya Armada, el PSOE, etcétera, todo, y que luego aparecieran unos guardias civiles con Tejero a hacer el mamarracho en el Congreso, cuando ya no hacía falta golpe de Estado, porque a Suárez ya lo habían echado y ese era el golpe. Porque pasa que hay algunos que es que no se enteran. Ni digamos cuando ya apareció el padre de Maru Menéndez a las 5 de la mañana a unirse a un golpe de Estado fracasado. Y eso no lo he visto en ningún sitio. O sea, mira, pero que tiene... La oportunidad era del capitán de navío. Sí, Camilo Menéndez Vives, brillante. Yo creo que hay de todos modos, Federico, algún capítulo de esta historia muy mal contado, como es, por ejemplo, la dimisión del almirante Pita Veiga, que una serie de televisión lo reproducía allí, un señor dando una patada en la puerta, abatiendo la puerta del despacho de Suárez. La serie que han hecho en Antena 3, que creo que es horrible. Sí. Resulta que el bueno del almirante Pita Veiga no fue nunca a la Moncloa, sabía la legalización del Partido Comunista y le dijo al presidente Suárez: si se legaliza el Partido Comunista yo tengo que dimitir porque me lo piden mis compañeros. Y le dice Suárez: por favor, no dimitas hasta que se haga público, te ruego que esperes y tal. Él esperó. Cuando se produce el sábado de Santo, sábado de Gloria, él el lunes siguiente le remite una carta de su puño de letra y le dice: querido presidente, ha sido un honor trabajar contigo y tal, pero sabes que yo tengo que dimitir porque me lo pide. Y bueno, y como se cuenta ahora y aparece allí Pita Veiga y le pega una patada. Además, por otro lado, ese es un tema... Pita Veiga, que sí era un hombre que tenía un concepto de las Fuerzas Armadas mucho más moderno que Gutiérrez Mellado. Mucho más moderno, porque se había formado mucho ya en cooperación con los norteamericanos y con la OTAN, y tenía un concepto del despliegue de las Fuerzas Armadas totalmente distinto al que tenía Gutiérrez Mellado. Se ha contado muy mal la historia de las relaciones de Suárez con los militares. Yo también creo que hubo 2 elementos malos para Suárez, fueron Gutiérrez Mellado y el rey, en distintos momentos. Y luego parte del generalato, incluso cuando estaban ya fuera, pero dentro como armada, que utilizaron un malestar por el terrorismo y por las enormes dificultades que había. Es que la estructura de Estado que hay ahora para luchar contra el terrorismo no existía en tiempos de Suárez. Sí. Es que recuerdo atentados, es que no llevaban escolta, es que había generales que se negaban a llevar escolta. Y dice, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Bueno, pues eso era la España de Adolfo Suárez. Al año, Pero bueno, es que era tremendo. En un momento tan delicado políticamente. Pero hay una cuestión de fondo. Si los militares no hubieran querido la democracia, no hubiera habido democracia en España. O sea, es tan sencillo como eso. Yo puedo dar 2 datos. Uno, cuando hablamos de la protección de los generales. El general de la división acorazada, que era la más importante, que era un general de división, tenía como guardaespaldas a mí. El general Juste. Ese fue después, eso fue el golpe de Estado. El de antes. El elemento más duro era yo. Eras tú el guardaespaldas. Yo guardaespaldas.
cuidado con una pistola en el asiento al lado. Eso nos puede dar una idea del nivel de protección que tenía un general de división. Oye, no, lo que pasa es que ahora ante mí adquieres un carácter de una dimensión extraordinaria. Pues no, O sea, te aseguro. No, que porque además, el no, futuro vete tú a saber lo que nos ya, depara. pero no habíamos Con más y recibido- más gallos sueltos, aquí puede pasar cualquier No cosa. habíamos recibido ningún entrenamiento. Yo era un gastador de la corazada y me colocaban delante con la pistola sobre las rodillas sin haber recibido Dice, ¿por qué entrenamiento para salto disparar. y aparentas? No, mira, bueno. Por otro lado, cuando hablamos también del malestar de los militares con Suárez, aparte de las razones obvias que has citado, hay un tema que para los militares era sangrante, y es que Suárez les mintió. Sí. Suárez se comprometió a que no legalizaría el Partido Comunista y nadie se lo había pedido. Y a los militares estas cosas no se les puede hacer. Pero hay Eso una es muy cosa serio. que yo recordaba el otro día. Pero ¿cómo se podían caer del guindo? Porque además no eran tontos. Es decir, es verdad que el militar ahora pues se hace en la OTAN, en el exterior, es otro estilo. Y había parte de ellos que venían, eran muy del el ejército de Franco. No el que había estado, porque ya era una segunda generación, pero en fin, compartían esos valores, etcétera. Pero hay una cosa, 3 meses antes se había legalizado el PSUC, que era lo más poderoso que tenía el PC en España, y era el modelo del partido. Ya estaba legalizado. Lo sé porque yo devolví el carné el momento que lo legalizaron y ya nadie podía ir a la cárcel, que no era ya ni comunista ni nada, devolví el carné. O sea, pero si ya estaba legalizado, si lo más fuerte del PC era el PSUC y 3 meses antes ya lo habían legalizado con Martín Villa de gobernador civil en Barcelona. O sea, que es que aquí yo creo que había una incomunicación. O sea, había tal recelo entre lo civil, lo militar, etcétera, que venía también y por parte del rey de el último año de Franco, cuando si ponían a Alfonso de Borbón, si lo quitaban, Villaverde enredando y tal, que había un miedo, yo creo que excesivo, porque al final tú lo ves en perspectiva y dices, pero vamos a ver, si estaban todos en el mismo proyecto. La prueba es que no ha pasado nada. Bueno, ha pasado que nos hemos quedado sin ejército. Pero de eso no es la culpa ni de Suárez ni de los militares, salvo de algunos, que han hecho carrera y más liquidando al ejército. Pero no hay la oposición que haya poder civil y un poder militar, es mentira. No existía. No existía. Es el régimen de Franco, en lo que tenía de político, de civil y de militar, el que hace la transición y el que hace que las Cortes se disuelvan y se vayan a su casa. La idea de que hoy se vaya la chamosa a su casa sin cobrar. Bueno, es inimaginable. Yo O sea, recuerdo, que se disuelvan las sí, Cortes yo por razones de principio. Vamos a abrir una nueva era. Bueno. Yo recuerdo un artículo de Emilio Romero que decía eso, decía, no conozco ningún parlamento, ninguna asamblea, ningunas cortes que se hayan hecho el harakiri como las cortes franquistas. Es que también dijo otra cosa Emilio Romero, siempre enredando. Bueno, él odiaba a Adolfo Suárez porque eran los dos de Ávila y él esperaba que Suárez lo nombrase ministro y no lo nombró nunca. No lo quiso nombrar. Hizo una columna que se llamaba El amor llegó tarde, cuando se casan Alfonso de Borbón con la nieta de Franco, Mari Carmen Martínez Verdugo. Ha salido muy despendolada, pero entonces no se sabía. Y entonces dice, el amor llegó tarde, claro, este es el príncipe azul, que le llamaban. Y tan azul porque lo promovían los azules, más que nada por jorobar a Juan Carlos y a propio Franco, que siempre mantuvo a Juan Carlos a pesar de las presiones y de todo, y de lo que enredó su padre, don Juan, que aunque hoy dice Ansón que siguiendo la partitura de don Juan, esta mamarrachada que repite la gente, que es mentira de cabo a rabo, perdona Luis María, pero es falso. O sea, don Juan no reconoció a su hijo. O sea, don Juan enredó todo lo posible, lo habido y por haber. Don Juan no entendió nunca lo que era la guerra civil, lo que era el franquismo, jamás lo entendió. Era un zascandil y no se cargó lo de su hijo. Estuvo a punto de presidir la Junta Democrática con Santiago Carrillo. Se cuenta la historia que cuando Franco le dice en el despacho que lo no va a nombrar príncipe y heredero, vamos, a título de, ¿cómo se decía? A título de rey. Franco le dice, tiene usted que, dice, es que voy a llamar a mi padre. Dice, no, si llama a su padre entonces no
ya no lo planteé. Es decir, el propio Franco era consciente de que como se lo dijese a su padre le iba a decir que no lo aceptase. Su padre nunca le perdonó que no se lo dijera. Y el momento en que se lo dicen, se tira a la piscina con Miguel Primo de Rivera, que era su amigo, que luego fue clave en el desmontaje. Lo contaba ayer, y en el Consejo del Reino lo contaba ayer muy bien Luis Herrero, que conoce aquello, que tiene 2 libros, El ocaso del régimen y los que le llamábamos Adolfo, que son esenciales para entender esa época. Y uno primero, la muerte de Franco, jamás contada, que es espeluznante. Porque un tío con todo el poder, hay que ver cómo murió Franco, es que es terrible. Pero es verdad que se lo tenía que... Y el padre, cuando son unas vacaciones de Semana Santa, y cuando vuelve de vacaciones y cuando lo anuncian, su hijo ya se ha ido, entonces está 6 meses sin hablarle, porque don Juan era muy rencoroso, tenía mal vino, entonces era rencoroso. Entonces empeñaba que el rey soy yo, pero ¿qué vas a ser tú? O sea, ¿no ves que el rey es tu hijo? Dice, es que lo ha puesto Franco como si fuera el rey, es que era el rey. La figura que tú contabas, Federico, de Primo de Rivera fue clave también porque fue el que le explicó a las Cortes cómo, por qué había... Entonces, claro, era un hombre de la familia Primo de Rivera. Sobrino carnal del mártir, o sea... Y que le explicaba, es decir, de los azules, que le explicaba a las propias Cortes franquistas por qué tenía que hacerse la araquiri, y se lo hicieron. De hecho... Lo entendieron. Que el régimen no tenía futuro, que había cubierto su etapa natural. Y eso fue muy importante. Pero una pincelada... Es que si no, veo que al final no meto yo la cuña, que a mí me apetecía también comentar o por lo menos destacar la fragilidad que tienen los presidentes de gobierno herederos de la transición a la hora de aceptar las críticas de los medios de comunicación con las que tuvo que soportar este hombre. Me estaba acordando la entrevista que publicabais ayer en ABC, que es que era una delicia cómo explicaba... Suárez el hacer frente a la crítica mediática y cómo decía que los periodistas intentaban convencerle a él lo que tenía que hacer y cómo él prefería la entrevista en televisión antes que en papel para que nadie tergiversara sus palabras. Y digo, con lo que ha aguantado este hombre, que ahora vengan los posteriores a quejarse cómo es el tratamiento mediático, es que la verdad es que deteriorado mucho la sufa, ¿no? Hoy Ruiz Quintano vuelve a hablar del tiempo de libertad que supuso aquel Totalmente. Es que lo ves ahora, lo piensas y dices, bueno, es que decíamos cualquier barbaridad, lo que nos daba la gana, que además España lo necesitaba. Luego aquellos, el destape y las barbaridades que se decían, pues como todo se reposó, volvió a su ser, se cerraron los cines X y al final ahora el porno es por internet. Sí. Es decir, pero había una mezcolanza. Contaba ayer Luis Herrero que a sus hijos, o sea, cuando le daban la prensa a Suárez, le quitaban para que no viera a la familia las cosas de la portada. Y que a él, por la ley del divorcio, pero ¿cómo no va a haber una ley del divorcio en una democracia occidental? Tiene que haber una ley del divorcio. Pero hombre, mucho, por ejemplo, El País fue misericordia contra él, la época en que Cebrián era y ayer haciéndose el consenso, pues lo apuñalasteis vosotros. Pero el artículo de la Cierva en El País, qué horror, qué inmenso error. Pero se arrepintió y luego fue ministro además, y muy bueno, hay que decirlo, por lo menos al lado de lo que fueron otros. Pero repito, o sea, que no le daban la paz en misa. O sea, que es que también lo que tuvo que aguantar ese hombre, ahora lo piensas y dices, lo que hicieron se avergonzarán. Primero, porque es de malos cristianos. Y luego, porque además es una injusticia tal. Pero así fue la transición. Vamos a hacer una pausa, Federico. Pues sí, porque hay además muchas llamadas de oyentes. Bueno, sigue llegando muchas llamadas, Maite, de oyentes, de gente que nos sigue también por televisión, que nos sigue por Libertad Digital, que nos pueden ver en directo, en streaming perfectamente. Bueno, es que realmente es un fenómeno lo de la capilla ardiente de Suárez, son de estas cosas. Cifraba Ketty 30.000, ha dicho, ¿no? 30.000, sí. 30.000 ayer. Según los datos del Congreso. Bueno, y yendo lentos porque saludaban a la familia. Es decir, esto, si no está la familia para recibir, parar, templar y mandar, hubieran sido 100.000, porque claro. Esto, el tran es muy distinto. Claro, si hay gente, o solamente saludas. Yo recuerdo en tiempos cuando lo de Franco, que se calculó unos 300.000. Quizás serían excesivos o no, pero en todo caso es que era saludar al féretro y seguir. Y además
a toda velocidad, porque había unas colas enormes, ¿no? Está si hay demanda de ciudadana todavía por asistir, a lo mejor lo que tiene que haber es una flexibilidad de horario, ¿no? Y dar un No, poquito más de porque ya cuartelillo. está el horario del entierro, si no- tampoco vas a... Bueno, muchos oyentes nos llaman de hecho diciendo que acudieron ayer a la Capilla Ardiente y que no solamente querían con su presencia homenajear a Adolfo Suárez, sino también enviar un mensaje a los actuales políticos. Ayer, junto con mi marido, quisimos ofrecer 4 horas de nuestro tiempo para dar testimonio de gratitud ante el féretro del presidente Adolfo Suárez. Él sí sabía lo que es democracia. Toda la gente que estábamos ahí, estamos diciéndole a Rajoy, esta España es la que queremos y no la que tenemos, y que se ande con cuidado porque viene gente como Adolfo Suárez y se va a dar cuenta de todo lo que está haciendo. Ayer veíamos en las colas a gente muy, muy joven que se han presentado ahí por algo, por una idea de España unida, por una idea de no robar, por una idea de honradez, porque hay mucha gente que queremos un país de otra manera. Cuando gobernó Suárez no se oyó nada de tanta corrupción como hay ahora. Desde que entró Felipe González hasta el que está ahora, no hay más que chorizos, corruptos, porque se lo han llevado ellos todos. Bueno, hay un detalle muy curioso. Claro, el PSOE, con buen criterio, apetecía la televisión. Hizo de la televisión una trinchera siempre, continuamente ahí. Su trinchera era el gran, fabuloso programa de José Luis Balbín, pero Balbín siempre invitaba gente muy variopinta. Entonces eso tampoco le gustaba a Alfonso Guerra. Y de hecho, cuando llegan al poder, no ponen a Balbín, que hubiera sido el lógico el que iba a mandar, sino a Calviño, que era un masón que defendía a traficantes de hachís de Perú. Y que empezó siendo republicano y terminó siendo monárquico. No, sí, de aquella manera. Sí, como ya, tantos, pero... Bueno, pero hay una cosa, anuncian cuando llegan al poder que van a hacer unas auditorías de infarto y que van a meter en la cárcel a Fernando Arias Salgado. Me acuerdo porque además, el hermano más guapo, ninguno era feo, ¿verdad? Pero este era el más... tenía más prestancia, y es al que le tenía más ganas Alfonso Guerra, que no dijeron y tal. Cuando hicieron la auditoría, no pudieron poner ni una multa a nadie. En televisión, que con la discrecionalidad de gasto que hay, y al lado de la corrupción que ha venido después, no era nada. Y lo único realmente terrible de la corrupción venidera es que hizo fijos Rafa Ansón a 14.000. Eso sí, pero eso no lo criticaba, que es lo que ha hecho inviable además a la televisión española para los restos. Pero no pudieron pillarles nada. Y mira que miraron, ¿eh? No debajo de las alfombras, debajo del sótano. Pues no, porque la gente que compuso UCD era gente de un nivel que normalmente, profesionalmente, hubieran cobrado más de lo que hacían en la política. Porque les gustaba mandar la política o hacer un servicio al país, o todo mezclado, ¿no? Los oyentes opinan también sobre lo que ha ocurrido el pasado fin de semana con los policías y dicen que si los agentes no están protegidos, ¿cómo estarán los ciudadanos españoles? Me parece que ya es hora de empezar a meter en la cárcel a todos los salvajes del día 22 en Madrid, que intentaron matar policías. Pero me parece que ya es hora de meter en la cárcel a todos los mandos de la UIP que dejaron a sus hombres a su suerte. Que tengamos que aguantar que la policía salga casi huyendo de las pedradas y de la brutalidad de los manifestantes y que no haya salido todavía el ministro del Interior o el director de la policía para dar una explicación de qué es lo que ha pasado. ¿Dónde están los derechos humanos de los policías? Creo que la responsabilidad mayor la tiene el ministro del Interior de mandarlos a una manifestación sin los medios adecuados para poder defender su propia vida. Yo lo que pido es que los policías se querellen contra el propio Rajoy y el propio ministro del Interior. Ahora hay un problema de fondo. Cuando se rompe una cadena de mando, tiene que ser la policía y el ejército y cualquier fuerza de orden público, tiene que tener una cadena de mando y eso se obedece. Luego destituyes al general o al capitán o a quien sea, pero eso tiene que funcionar. Ahora, lo que decía nuestra primera oyente, si así están los policías, ¿cómo estaremos los ciudadanos? Es que la imagen cuando acorralan a alguno de los policías y entre 100, 200... Porque se habla de varios centenares, ¿no? Se habla de más de 1 millar de radicales violentos, ¿eh? Como nunca. A mí me decían las UIPs, gente de la UIP, dice...
la violencia que hemos visto este fin de semana supera a la que vivimos en los episodios después que se producían después de las manifestaciones contra la guerra. ¿Os acordáis aquella época que fue a la cadabrante? Pues todavía peor. Entonces, claro, esa imagen de un policía tirado en el suelo y cientos tirándole porrazos no es admisible en una España en la que se supone que las fuerzas del orden controlan. No puede ser que se queden aislados los policías. No puede ser. Ya no es un problema ya de más o menos utilizar un material o otro antidisturbio. Si hay 10 policías aislados, es que pueden estar aislados 30 segundos, porque tiene que haber unidades de apoyo inmediatamente a protegerles. Y luego, una vez que te has protegido, tienes que devolver la normalidad a la calle, que es tu obligación. Hasta ahí podíamos llegar. Y es que perdieron el control de la calle. Yo no sé para qué han corrompido la justicia y la han politizado. Si luego resulta, ya han soltado los jueces a 18 de los 19 detenidos. O sea, por lo visto, la ejemplaridad de la justicia, que es una de las cosas fundamentales, por eso dice la Constitución, y cualquiera la justicia ha de ser pública, para que el castigo sea ejemplar. No, el ejemplo es que los jueces sacan a los pocos que detienen los policías, porque estaban más defendiendo su vida que protegiendo la tranquilidad de los ciudadanos. Porque está acusado de homicidio frustrado, pero vamos, estuvo a 2 minutos de asesinato, claro. Pero vamos a ver, o sea, es que no puede ser. Hemos escuchado antes a Cañamero diciendo que, ¿cómo? Bueno, habla Cañamero, o sea, pero Cañamero es un ídolo en las televisiones. O sea, la televisión del señor Lara, La Sexta, la televisión del señor Berlusconi, La 4, Telecinco, la primera cadena, pero si son los ídolos, la segunda ya ni hablo, eso ya es, bueno, parece Moscú, ¿qué digo Moscú? Caracas. O sea, dice, pero vamos a ver, o sea, es un tío que dice que cómo se puede poner a la policía lindando con los manifestantes como si fuera un huerto. Una provocación. ¿Cómo que lindando? Lindan, no sé, las cebollas plantadas al lado del huerto de las legumbres. ¿Pero qué me dice usted de lindando? O sea, alguien que no sabe hablar, pero que después de esta sensación de impunidad, si este tío te va a cobrar protección en algún lugar de Andalucía, tú se la vas a dejar de pagar. Cuando invaden fincas, ¿qué vas a hacer? Pues lo que hizo un aristócrata demagogo, que es darles una paella y a darles de beber y luego una palmadita en la espalda y tal. Y que no dure mucho, sí, claro. Pero es así. Ahora, es tremendo. Para mí la clave es lo que saca hoy el ABC, la clave que es puramente política. O sea, es que hay un inútil en el Ministerio del Interior. Pero igual que hay un inútil en exteriores. O sea, pero si esto ya no es un problema de ser más de derechas, más de izquierda y tal, es gente que es incapaz de asumir la responsabilidad de su cargo. El jefe de la policía tiene la responsabilidad de pegarles a los malos. Y algo pasa también en el ámbito de comunicación, porque no es normal que esta gente aparezca en los medios envueltos en el manto de la moralidad. O sea, no es posible que el ciudadano tenga que ver por televisión un reportaje donde esta gente es la buena, es la justa y es el Estado el que les oprime. Reportaje. Eso es inaceptable. Y en esa línea, Florentino, y no es permisible y no entiendo yo muy bien que los medios de comunicación no incidamos en la falta de condena de los actos de violencia por parte del PSOE y la Unidad. Bueno, ese silencio es un pero silencio si Valenciano lo defendió antes de empezar. Nosotros en ABC estamos pidiéndole constantemente, sobre todo al Partido Socialista, que condene estos actos, porque yo es que además creo que se equivoca el Partido Socialista. Los votantes del Partido Socialista son infinitamente más moderados que los cuadros. Pero si los cuadros lo que son es muy sinvergüenzas. O sea, porque esta historia ya la hemos vivido, lo vivimos con el Prestige, con la guerra de Irak. El Partido Socialista manda a la extrema izquierda a deteriorar la acción de gobierno, entonces con Aznar, ahora con Mariano, mañana con Pepita la cantaora, mientras ellos luego a la hora de votar, pues el voto útil de la izquierda acaba yendo para el PSOE. Porque luego todos estos no se comen un colín. O sea, al final son los 4 gatos violentos que hemos visto en la calle. El problema está en los medios de comunicación y en los propios periodistas. Hay una generación de periodistas que carece por completo de criterio. O sea, que tienen la idea de que van a salvar el mundo con una crónica. Y su idea de salvar el mundo es sacar a un matasiete como si fuera no se sabe qué, el liberador del mundo. Los propietarios los propietarios que lo único que están es al rédito económico,
que la inmensa mayoría de los propietarios de los canales de televisión son extranjeros, con lo cual lo que pasa en España les importa un pito, y hay algún propietario que tiene una especie de esquizofrenia, poniendo una vela a Dios y altar al diablo, pero al diablo le pone una hoguera y a Dios le pone una velita muy pequeñita. Una velita. Tengo que hablar con Mauricio a ver si eso por lo menos equilibramos. No, pero tú que sean dices, 2 hogueras. Es que es Que sea verdad. estancera, ¿no? Es decir, La la Sexta es lo que era pues la misma gente de las Sextas, pero si es que están los mismos. Los del Prestige, los de la Guerra de Irak, los mismos. Pero es que la 4 son los mismos. Pero es que Telecinco es idéntico. Si lo mejor de Telecinco, lo más civilizado es Sálvame. Pero Que hay gente de orden que quiere que defienda a la policía. O sea, es verdad. O sea, la llamada telebasura es políticamente lo menos basuriento que haya en la televisión. La primera cadena. Bueno, es que ven a un rojo y se licúan. O sea, que aquí pero empiezan por los propios periodistas que son de un acrítico, por no decir de un ridículo, que es una cosa penosa. Dice, pero vamos a ver, ¿tú qué te has creído? O sea, que aquí se cumple aquello de que lo más limpio es la basura. ¿Cómo? En la televisión no tengo ninguna duda. No, la paradoja es que nunca ha habido menos libertad de prensa, nunca ha habido tanto control político de los medios de comunicación, y en este marco los medios van en contra del gobierno. Totalmente. Es que no saben ni siquiera controlar lo que de hecho tienen. Por desgracia, con la derecha siempre pasa igual. Ya. Siempre pasa Sobre igual, todo- porque sobre todo además cuando tiene al complejo de PSOE le inferioridad. interesa la extrema izquierda. Ya verás, como lleguen al poder, cómo esa extrema izquierda desaparece. Porque estos no son idiotas, estos no son maricomplejines. Estos llegan con el cuchillo en los dientes. Hombre, si es un tío con cabeza como Felipe, si es un descerebrado como Zapatero, seguirán mandando. Pero hasta Zapatero montó un tinglao bastante más controlado. El de su amigo Barroso, Lo que Robles pasa y es que tal. tiene un problema esta izquierda, que al final van a poner un muerto encima de la mesa, que es lo que están buscando, y entonces la situación en la calle va a cambiar mucho. No va a cambiar nada, Va a cambiar porque mucho, mira, sí, ya te digo yo, España Federico, traga... con un muerto, no. Mira, no, depende no. de cómo el gobierno No explique sé el yo, muerto. Yo creo, no. Pero este es un gobierno mudo. Pero es que este gobierno no lo va a poder explicar. Un muerto en la calle ya lo va a entender la gente. No hace falta que nadie se lo explique. Y se va a robar. Y la gente no va a salir a la calle. Porque cualquier tipo de manifestación les va a bloquear en el miedo. Si Y ya eso, no salen. ¿Qué vas a salir? Cuando hay una manifestación Bueno, en Madrid después de lo que ¿cómo se ha visto? sales? Si es ¿Quién que va a salir? Te secuestran. ¿Qué además, vas a en salir Madrid, con tus hijos? con 35 columnas entrando columnas. Es que también, vaya lenguaje. Entrando por todos los puntos, te bloquean la ciudad. Yo lo puse el otro día. Digo, me siento secuestrado. Porque yo que me recomienden no utilizar el coche, pero ¿y por qué? Entonces que me descuenten el día de los impuestos. Pues sí. Claro, o sea, yo no puedo utilizar el coche porque me habéis bloqueado Madrid entero por 35 manifestaciones. No, hombre, autoriza una manifestación, si el criterio es único por el que te manifiestas, Y no por el acortas centro una de zona, Madrid. pero ¿cómo? Y todas O sea, las entradas pero de la vamos a ver, capital. ¿Pero vuelvo esto qué es, hombre? a la cuestión de la politización de los jueces. Ya han cogido a todos los jueces. Tienen el Consejo, tienen el Supremo, tienen el Constitucional y todos los tribunales superiores de justicia. Ya que lo han corrompido todo, hombre, por lo menos obliguen a que los jueces de Madrid dejen en paz el centro de Madrid. O sea, es que toman los museos, todo lo que viene de turismo a Madrid, que es el primer destino turístico español, se lo cargan ese domingo. Todos los comercios, por supuesto, los viandantes, la gente que vive allí, porque son sitios donde vive gente. Nada. Y los jueces tocando el violón. Bueno, como ese juez supiera que no asciende, empezaba a tener un rigor en la aplicación de la ley, porque además la ley está, no la aplican porque no les da la gana. Y luego en el fin. gasto que nos genera todos estos cafres lo vamos a pagar entre todos. Bueno, que vamos a ver en la evaluación de daños que hay, ya veremos. Bueno, eso A más, a más. paga el déficit. A más, sí, sí. No me Es la digas deuda, eso a más, paga la deuda. que me sale en Filipinas. Bueno, el Corte Inglés. Elia. Corte Inglés, tendencias muy cómodas, ya sabes, las que llegan esta primavera con las faldas largas, los tejidos fluidos, pero fíjate, pantalones pijama. Bien. ¿Está bien? Bien o no, depende. Depende, hombre, todo depende, efectivamente, pero bueno, los monos también se van a llevar mucho y los short vuelven cada Bien. temporada, pero también la bermuda, a la rodilla, que son muy, muy elegantes. Los estampados florales, los tribales con esas saharianas y luego el blanco, el azul y el caramelo son los colores tendencia, luego lo vamos a ver también en bermudas y en tejidos metalizados con los encajes también, que no pueden faltar, o sea, esto es un poquito la Poco lío, primavera. un poco complicado. La ya, mezcla, sí, pero bueno, eliges una y vas por ella. Mezclar, no. Seguís en Facebook, ¿no? Seguimos en Facebook. Bueno, vamos a ver las noticias Sí. y luego la crónica rosa, que está últimamente incandescente.
Me encanta la portada que publica Chic de Ana Obregón y Suárez, los más deseados, ¿verdad? Es que lo ha tuiteado Ana Obregón, sí. Él, tal, porque era... Bueno, Ana Pero Obregón... claro, esa foto no sería... ¿Era un montaje? Bueno, ¿Fue un fotomontaje? ¿Fue sí, una es un fotomontaje, pero responde a la realidad de una... Hombre, es que no se fotografiaban juntos. Ahí el único que golfeaba fue Enrique Tierno con Susana Estrada. Que la otra salió con una cosa que se le... No, media, no toda. Oye, qué guapa ella, ¿eh? Guapísima. Ana Obregón era Sí, guapísima. sí. Yo la conocí cuando apoyaba a los clubes liberales de Garrigues y llevando una camiseta que ponía "Yo soy liberal", que me la presentó Fernando Sánchez Dragó. Digo, joder, las liberales en Madrid, leche en Barcelona. ¿Cómo ha cambiado? Primero, no hay liberales y luego están liberadas, eso sí, pero qué estilo además tenía Anita Obregón. Era Ha una- cambiado mucho desde Mucho, aquellos mucho, años, mucho. ¿verdad? Bueno, Esther Cañada, sabes que va a tener que devolver a su exnovio... Si el juez no tiene piedad. Un anillo de 220.000 euros, valorado en 220.000 Casi nada lo euros, del ojo, un anillo cuarto de millón de compromiso. dólares. Y digo yo, todo esto es porque al final no se casó con su prometido. Y el gasto que haría en el noviazgo, No, pero eso y no vale además dinero. no dicen que los regalos Claro, son pues regalos, supone. ¿no? Luego Es no una se devuelven, mezquindad, ¿no? es una Una mezquindad mezquindad, por parte de los este novios. hindú asqueroso, a lo mejor lo aquí robó. tiene- aquí O los sea, novios- nuestra Esther Cañadas, o sea, pedirle un... Pero ¿cómo se Estoy atreve? de acuerdo. Eso no se lo hizo el holandés, ¿eh? Eso Mucho no más se lo va a guapo. hacer, por favor. Cuando uno tiene una novia y le hace regalos, después no va a pedirle... Además, tienes una rosario novia de- modelo. dame el rosario de mi madre. va. Tienes una novia modelo, pues chico, ya sabes que la pasarela tiene sus obligaciones, o sea... Bueno, y la duquesa de Alba, que sabes que ha estado a punto de hacer un A cameo punto. en la última película de Paco León. Menos mal que no era la primera, Carmina o Revienta. Es la porque segunda, estás Carmina más- Amén, Carmina Amén. Carmina Amén, Jesús. Bueno, es una... Hubiera estado fantástica. No sé, bueno. No, iba a hacer de ella misma. Sí, Dice que sí, es que sí. es amiga de... De la es que- familia, sí, es que No, yo no, eso si es sí. que además siempre los aristócratas españoles lo que se ha gustado Hombre, Luis mezclarse Escobar, mira, con Luis el... Escobar, que Luis Escobar no tenía en la escopeta nacional, no tenía que actuar, era así. Era así, ¿eh? pero Leía, es que- leía las pero es esquelas que- en el ABC cuando estaba muriendo. Como decía Jesús, decía, van pasando, entonces van cayendo. Pero como decía Jesús Aguirre, decía, nosotros los Alba. No, Porque, decía, te- siempre nos han gustado los toreros, los majos, los chisperos. Sí. También decía, Pero es esta que es ja- verdad. Y también decía, esta jaqueca tan de los Alba. Sí, dice, estas jaquecas de nosotros los salva. Y ahora es que lo vi, había publicado en ABC una tercera firmando el conde de Aranda. Digo, coño, Jesús, no me resucites al conde de Aranda, porque además es capaz de resucitar y te entierra, o sea, porque tú eres un jesuita descreído, ¿no? Conde de Aranda era de los grandes estadistas que ha tenido España. Todavía se conserva en Puerto Rico y en La Habana las murallas del Castillo del Morro, que son de Aranda, de la época de Aranda. Digo, cuidado con el conde de Aranda, ¿eh? Es un título que tenemos, decía. Bueno, y como hoy es martes, gente que sale de la crisis con Guaira. Como siempre, Paco Pérez Avellán repasará el caso de Asunta Basterra. Cada día peor. Y cada nos día iremos más a grave. Tordesillas, en De aquí para allá. Pues perfectamente.